Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast y hoy vamos a darle seguimiento a la serie que tenemos de la diáspora de profesionales guatemaltecos. Hoy tengo dos invitados que son personas que se fueron a estudiar fuera, pero que recuperamos aquí, que ahora volvieron y están en Guatemala. Son parte de la diáspora, pero ahora están residiendo aquí. Y antes de presentárselos, pues permítanme recordarles, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en redes sociales. También recuerden que pueden escucharnos, si prefieren solo audio, en Spotify o en cualquier plataforma de streaming. Ahí nos encuentran como Tangente GT. Y bueno, les comento, hoy tenemos pues dos científicos, a veces tenemos profesionales de diferentes ramas, pero hoy sí tenemos dos científicos. Ella es Glenda Martínez, bienvenida. Gracias, Lucy. Es médica. Médico y cirujano, sí. Ajá. Y su especialidad es enfermedades infecciosas. Sí, correcto, un doctorado en enfermedades infecciosas, sí. Pues bienvenida, Glenda. Gracias. Y a Rodrigo de Zacahuí, ¿así es? Así es, gracias. Pues bienvenido, Rodrigo. Él es astrofísico. Astrofísico, sí. Con una especialidad en rayos gamma. Astrofísica de altas energías, sí, rayos gamma, rayos cósmicos, cosas bonitas. Y ahí nos vamos a adentrar un poquito más porque eso está un poquito más difícil de comprender, pues de qué se trata, qué aplicaciones tiene y demás. Así que ahí vamos a ir profundizando un poquito más en su especialidad. Pero quiero empezar con Glenda. Claro. Pues normalmente cuando la gente viene aquí a estos episodios de la diáspora de profesionales, vienen personas que fueron a estudiar carreras que no existían en Guatemala. Ajá. Y porque no existían se ven forzados a buscarlas afuera. Uh-huh. Pero en su caso, pues medicina, tal vez, si uno diría, bueno, cualquiera puede estudiar medicina aquí, hay opciones, pero en su caso, ¿qué fue lo que le hizo entonces buscar oportunidades fuera de Guatemala? Bueno, honestamente yo quería estar en el St. Vincent Hospital, uno de los hospitales donde también hay mucha ingeniería mecatrónica aplicada a la salud en aquel entonces. Pero definitivamente pues las condiciones económicas de la familia no permitían que yo pudiera viajar porque o tenía beca completa o no podía viajar definitivamente. Entonces en ese momento yo estaba de residente en el Hospital Roosevelt y ahí fue donde pues yo hice un recorrido, ahí seguí un tour por todas las embajadas para poder aplicar a las becas y la embajada de Japón ofrecía una beca completa, esa es la razón principal. Y luego, pues, basándose en el perfil epidemiológico y digamos de Guatemala, pues las infecciones acá pues abundan, claro, ¿no? Enfermedades respiratorias y todo eso, y es algo que a mí me gustaba. Entonces aplicamos a la Embajada de Japón 3 veces. No es fácil desde la primera. Lo que sí, tal vez que para que le quede claro a las personas que quieran aplicar, es que no es que uno no esté capacitado para poder aplicar, sino que en cada cooperación, después yo lo comprendí porque ya trabajé para la cooperación internacional, es que hay líneas, ¿verdad? O en X año usted necesita médicos, en otro año, van diversificando por año. Pero a los japoneses les gusta mucho que uno sea persistente. Y apliqué y me fui a la Universidad de Nagasaki, la Facultad de Medicina, a estudiar enfermedades respiratorias en el Departamento de Medicina, ¿verdad? Pero eran infecciosas en general. Era algo, o sea, infectólogos en Guatemala eran muy pocos en ese momento, ¿verdad? No es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo en Japón, por ejemplo, para el médico, es la investigación aplicada. Vea el laboratorio, procesar su muestra, acá es más clínico, en cambio la investigación allá es muy fuerte. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Y cómo le fue con la barrera del idioma o el shock cultural, digamos, claro, porque sí es bastante diferente? Mire, lo que tiene Japón es que es muy receptivo. Aun cuando usted no hable el idioma, yo creo que la gente se queda maravillada de visitar ese país. Las personas tienen una cultura de apertura, son muy amables, si usted no entiende le hacen entender con señas, tienen muchas figuras para que las personas se puedan orientar, los turistas, ¿verdad? No necesita usted hablar el idioma. Sin embargo, en el laboratorio, pues las chicas hablaban japonés. Yo tuve un curso de inmersión de 6 meses, que no era suficiente definitivamente. Ahora los profesores sí hablaban inglés. Y ellos siempre decían, si usted quiere escribir y eso es cierto, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Yo pienso que en todos los lugares, o sea, usted no puede escribir en ruso o porque quienes lo van a leer
son los rusos. Y si usted escribe en japonés, decían, entonces van a ser los japoneses. Nosotros queremos que lo lea el mundo. Sí, entonces hay que escribir en inglés. Entonces no fue tan traumático. Ahora culturalmente le digo, es una cultura totalmente diferente, pero muy disciplinada, muy ordenada. Usted en la investigación tiene todos los insumos para poderlo hacer. Tiene todos los equipos, los aparatos. Yo como médico no conocía, digamos, aparatos que usted debe conocer mejor que yo, ¿verdad? De toda esa ingeniería en ADN, todo eso se hacía. Y nosotros acá en medicina sale uno de médico y no sabe absoluta, de veras. En aquel entonces, no sé cómo estará ahora los pensum, ¿verdad? Pero el asunto es de que re bien, muy colaborativos. Tuve un compañero de Bangladesh que fue casi mi tutor, entonces fue maravilloso. Yo no me quería regresar, honestamente, sí, ¿verdad? Pero así fue. Y ahora, en su caso, Rodrigo, astrofísica. Sí, yo creo que esa carrera aquí en Guatemala, no sé si existe ya o la astrofísica es a nivel posgrado. Uno se gradúa de física, posteriormente uno elige especialidad, cuántica, estado sólido, etcétera. Y está la astrofísica, que, bueno, simplemente intentamos entender el universo. Así a grandes rasgos estudiamos el universo. Así de fácil, sí. Algo sencillo, pequeño, modesto. Es hasta cierto punto intuitivo y muy bonito. Y sí, en mi caso, pues saqué física acá. Posteriormente busqué posgrados, pues empecé a ver en varios lados y tuve la suerte de ir a un congreso en México. Y visité el Instituto de Astronomía de México y me enamoré del Instituto de Astronomía. O sea, yo tenía otra imagen y tuve la oportunidad de estar ahí un par de días. Y voy a hacer una pausa para recordarles que si están planeando algún evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no tienen que buscar más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Ellos se adaptan a sus gustos y necesidades específicas y puede ser desde una boda elegante hasta una reunión corporativa o una fiesta íntima. Y bueno, ellos tienen también servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos y esto va a hacer que su evento sea inolvidable. Pueden hacer de su evento una experiencia gastronómica extraordinaria y para reservar pueden escribir al WhatsApp 5923-9198. Es el 5923-9198 y aquí pues les dan toda la información que necesitan y reservar sus fechas. Y no esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Y en ese entonces, afortunadamente, la beca que recibí fue de la Embajada del Gobierno mexicano, que era canalizada por CGPLAN y que afortunadamente a la San Carlos le pedía menos de 80 de promedio. Porque en la San Carlos 80 era un poquito difícil, complicado en esos años, todavía un poco. Y entonces sí, tuve la suerte de ir allá. Tuve el privilegio también de tener una gran asesora con la que todavía colaboro. Y sí, también parte importante de mi regreso a Guatemala fue mi asesora, quien me dijo que si alguien iba a cambiar el medio en el país, éramos los guatemaltecos, nadie más lo iba a hacer. Y esa frase me marcó. Y sí, justo recuerdo que estaba en Brasil en un postdoctorado cuando me salió la oportunidad de regresar a Guatemala y sí la pensé porque pues en Brasil tenía contrato, estaba bastante estable, un ecosistema de investigación hecho donde hay todo el apoyo que uno puede requerir. Más en aquella época Brasil estaba muy bien. Pero bueno, se dio la oportunidad y regresé hace ya cerca de 10 años y aquí estamos en la lucha. Pero digamos, dices en la lucha ¿por qué? Porque hay como falta de recursos. ¿En qué consiste la lucha? Sí, la lucha es mucha. En primer lugar, el aislamiento. Soy el único astrofísico en Guatemala. Okay, sí. Entonces, cuando uno trabaja, afortunadamente la virtualidad ha acercado todo, pero el problema en investigación es que es muy competitiva. Entonces, uno tiene que sacar las ideas rápido a una revista arbitrada en inglés, con grupos de colaboración. Entonces, uno tiene que estar en un ritmo muy fuerte y ayuda mucho tener un grupo de investigación y aquí el grupo, pues, es muy duro. También las burocracias no son medianamente similares aquí que en otros medios. Aquí hay que aprender burocracia, aparte de aprender ciencia. Y bueno, desafortunadamente aún no tenemos posgrados tiempo completo, que es quizá el detonante de productividad muy grande, tener doctorandos tiempo completo, con beca, todo pagado, full dedicación a investigación. Pero aún así hemos ido produciendo, estamos felices. Afortunadamente nos ha ido bien, seguimos produciendo, seguimos con colaboraciones
Y la ventaja es que conocemos tan poco del universo que trabajo hay para muchos años. Mucho, sí, infinito. Infinito. Ahora hablemos de ese regreso a Guatemala. Entonces, Glenda, ¿cómo fue ese regreso a Guate? Digamos, dijo, yo me quería quedar allá. Pero, ¿qué fue la que la hizo volver? Al volver, ¿qué encontró? Y si hubo ese choque cultural de regreso, porque muchas veces pasa, yo recuerdo aquí hace poco vino una persona que vivió en Corea muchos años y dijo que ya había hecho un hogar en Corea y cuando regresó, o sea, lo que le costó adaptarse a Corea al principio le costó de regreso a Guatemala. Definitivamente. Bueno, platicamos un poquito con Rodrigo hasta dónde tenemos que platicar, pero la lucha, yo le tomo la palabra a él, la lucha, para retomar esta oración. Cuando yo retorné, primero regreso porque definitivamente yo me quería quedar, había mucha oportunidad. En medicina, por lo menos yo he estudiado en la San Carlos, no quiere decir que sea bueno o malo, o no quiero hacer esa acotación. Sin embargo, nosotros no hacemos investigación. En cambio, en medicina, los médicos allá en la Facultad de Medicina de Nagasaki, ellos mismos van con el paciente, sacan la muestra como debe de sacarse, no hay desperdicio de insumos, porque si usted la muestra la saca, por ejemplo, y ve que no es la apropiada, usted hace su investigación. Entonces usted lleva, procesa la muestra. Yo hice bacteriología como que era laboratorista, entre comillas, o una bióloga, una química bióloga, tuve tutores, las máquinas, los reactivos, todo. Entonces era una ventana de oportunidad también, porque nosotros acá en Guatemala tenemos ciertas técnicas de laboratorio, ¿verdad? Que bueno, hoy han mejorado porque se ha sistematizado ¿verdad? Cómo se hacen las pruebas. Más sin embargo, sí hay algunas que necesita uno siempre hacerlas a piecito. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que entonces a mí me encantó, ¿verdad? Porque en 2 años yo hice, digamos, publicamos 8 artículos, 2 de mi autoría y el resto colaborativos. Y eso es bien importante, lo que platicamos también un poquito acá con Rodrigo, que la creación de redes y tener otras gentes de apoyo para generar investigación, eso es, ¿verdad? Súper. Imagínense 8 en 2 años, de ese tiempo para acá, cuántas se hubiera generado o hubiéramos generado en equipo, porque no es algo personal, ¿verdad? Pero entonces también habían otros participantes de Bangladesh, de Kenia, etcétera, y había un número limitado de personas que podían quedarse contratados como investigadores asociados. En el momento que yo termino la beca, automáticamente yo debo de regresar a Guatemala. Y si conocen a alguien que se fue a especializar fuera y vuelve a Guatemala, o alguien que está buscando trabajo, pues ya saben que Transdoc es la Feria Permanente del Empleo. Ahí pueden encontrar muchísimas opciones. Es una plataforma viva que se actualiza constantemente y pueden encontrar más de 2,000 oportunidades laborales. O también, si quieren mejorar su empresa con personal, pues pueden buscar ahí usuarios reclutadores. Y para más información, pues simplemente visiten transdoc.com o escriban a info@transdoc.com. Pero si hubiera tenido ese contrato, no hubo esa oportunidad porque estaba full, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que muchos extranjeros se quedan. Esa es ¿verdad? Esa es la nota, que se quedan y ven la oportunidad y se quedan. Entonces yo retorno a Guatemala, pero también a pesar de que venía llorando, ¿verdad? Y triste porque ya me había adaptado a Japón y me gustaba lo que estaba haciendo, pues entonces lo digo, ¿verdad? Porque lo tengo que decir, porque es una experiencia propia. Entonces yo vengo y dije, bueno, yo puedo trabajar en este hospital, en este otro, en este laboratorio, y me fui a ofrecer a Don Oren, porque era tanta la emoción que yo traía, y me tuve que regresar. Esa fue la razón, que no tenía trabajo allá, y entonces vivir en Japón sin trabajo es complicado. Aparte de que, honestamente, pues yo ya tenía otras maneras de poder trabajar, porque inclusive paralelamente daba clases de español, que a veces eso, de cocina guatemalteca, cantaba, ¿verdad? Tocaba guitarra en eventos y me pagaban, pero realmente uno lo que quiere es ejercer lo que ha estudiado, ¿verdad? Sí. Entonces regreso, pero lamentablemente ya ahorita tengo 26 años de haber regresado. Y sigo esperando porque me dijeron, sí, la vamos a llamar a Don Oren, y sigo esperando el llamado de a Don Oren, solo para que vea usted el llamado no vino, ¿verdad? Ese llamado nunca estuvo. Luego, entonces, le comentaba yo a Rodrigo también que afortunadamente aprendí el idioma japonés, tal vez no como el nativa allá, pero yo me puedo manejar bien.
Y definitivamente la cultura japonesa pues nos obliga a nosotros también a ir a agradecer a la Embajada de Japón y a la cooperación japonesa. Y cuando llegó el director no hablaba español, fue mi ventana de oportunidad. Entonces yo quedo contratada en la Agencia de Cooperación Internacional del Japón casi 18 años, ¿verdad? Y entonces inclusive hasta serví de intérprete y todo, pero ahí trabajé en proyectos de salud, proyectos ambientales, aunque no eran de mi especialidad, pero era el proyecto en marco lógico, ¿va? Generación de proyectos de gobierno a gobierno, becarios y todo eso. Entonces, así es como yo inicio acá, ¿verdad? Y los trabajos que actualmente desempeño, precisamente es la clave que mencionaba Rodrigo, ¿verdad? Muy bien. Usted necesita una red de apoyo, red de personas que piensen, que quieran actuar y que quieran trabajar para ese desarrollo de Guatemala, pero bajo el mismo objetivo y siguiendo la misma meta. Entonces, prácticamente con los que hemos estado involucrados en los trabajos que hemos tenido son exbecarios, que han regresado con esa misma intencionalidad, ¿verdad? Sí, así es. Y esto la verdad es que me deja clarísimo cómo hace falta desarrollar una política pública de retorno. Así es. Porque algo que hemos hablado mucho en estas conversaciones es que no le estamos llamando fuga de cerebros, le estamos llamando diáspora. Así es. Porque de alguna manera u otra, pues no se pierde ese conocimiento, vuelve. Ya sea a distancia, algunas personas que salen, estudian fuera, hacen vida afuera y luego tienen proyectos aquí con guatemaltecas y guatemaltecos, o ya sea que vuelven. Así es. Pero si no hay una política pública que prepare al país para recibir a estas personas que traen conocimientos que son valiosos, porque yo estoy segura de que hay cantidad de hospitales que necesitan médicas, infectólogas con estos conocimientos que usted trae fuera. Y lo más importante, tal vez, ¿no? para dejar un poquito más amplio, no en el término médico clínico, ¿verdad? Sino ya la aplicación en la investigación, porque nos estamos quedando retrasados, rezagados en la investigación. Ahorita precisamente estoy en un curso que precisamente la DIAS, ¿verdad?, está fomentando el grupo de mujeres donde estamos en la organización, y estamos aprendiendo, digamos, todos juntos, o reaprendiendo la escritura de artículos científicos a nivel centroamericano, porque o nos unimos para sacarlo como región, o así por país probablemente va a ser casi nulo, ¿verdad? Porque sí se necesita el apoyo, como Rodrigo dice, él es único, pero esa como identificación, ese QR que él tiene, se puede escanear a nivel latinoamericano y crear esa red de apoyo. Pero acá en Guatemala, lo interno, imagínense, él podría ser un coordinador, se me ocurre a mí, ¿verdad? El decano, el coordinador de un posgrado en este tipo de ciencias y generar investigación, que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. Pero realmente no. Y es curioso cómo esto de los grupos de apoyo ha surgido, pero en las otras conversaciones surgió como tener una red de apoyo primero para irse y luego para estar allá. Así es. Pero creo que es primera vez en toda esta serie de conversaciones que ha surgido la idea, o bueno, que se ve la necesidad de tener un grupo de apoyo ya habiendo regresado. Exacto, así es, importantísimo. Sí. Ahora, Rodrigo, hablamos de su investigación. Claro. Yo creo que solo con entender el universo me quedó muy abstracto. Entonces, si quiero entender un poquito más, pues qué fue lo que fue investigar en México, en Brasil, y luego si mantienes líneas de investigación aquí afortunadamente en seguimos publicando, estoy feliz de que el grupo de astrofísica de Guatemala es muy productivo. O sea, sí estamos sacando artículos, estamos graduando estudiantes, estamos teniendo colaboraciones, consorcios internacionales, tenemos ahora uno con la Unión Europea, uno centroamericano, uno latinoamericano. Entonces, los desvelos han valido la pena. Sí, digamos, en ese sentido, sí, afortunadamente estas redes de apoyos han sido naturales en astrofísica. Digamos, no hubo tanto trabajo en que se formaran, fueron naturales y las mantenemos. Como decía el profesor, la gente de astronomía usualmente es gente relajada, gente feliz. Se la pasan viendo estrellitas, me decía, ¿cómo no van a estar felices? Me decía, y bueno, después era un profesor súper relajado, que le gustaba tocar piano, que tenía un barco, y bueno, era un súper investigador. Barco para ir a ver las estrellas. Lo tenía aquí en Río Dulce, y el barco era Estrella en Garífuna, ese era el nombre. Y él era el investigador más productivo de Latinoamérica. Wow. Y súper relajado, una playera rota, siempre me invitaba, tenía grandes charlas. Y bueno, ese es el mundo. El mentor ideal. Es uno de los mentores ideales que tuve la suerte de conocer. Y bueno, mi investigación ha sido en los últimos ya, mejor no hago cuentas, pero como 15 años. Yo estudio los que se llaman eventos más energéticos. Digamos, el Sol
en sus billones de años va a liberar cierta energía. Estos eventos los liberan en segundos. Y lo que vemos ahí es cuando una estrella muy grande muere. Son los rockstars de la astronomía, le llaman, porque mueren en segundos y liberan mucha energía. Y vienen de muy lejos. Entonces se llaman destellos de rayos gamma. Y bueno, sí, he estado estudiando esas muertes de estrellas. O sea, yo soy como no sé cómo llamarlo, necropsia de estrellas o no sé, un cementerio de estrellas como forense de las estrellas. Suena muy, muy marketing eso, creo que lo vamos a usar. Y también me he dedicado a estudiar un tipo de galaxias que se llaman galaxias activas, que son galaxias que en su centro tienen un agujero negro muy grande, como la nuestra, pero la diferencia es que están comiendo material y ese material cae muy rápido y emite luz, y es tan brillante esa luz que cuando uno ve la galaxia solo ve el centro. Es como que si uno viera desde el aire Guatemala y solo viera el Parque Central, porque es tan brillante que solo eso podemos ver. Y sí, en eso he estado divirtiéndome en los últimos años. Y bueno, sí, seguimos investigando, seguimos produciendo. Justo nos pusimos muy felices porque hace un mes me entró un correo que yo estaba durmiendo y lo abrí, no le pegué mucha atención, que decía que un artículo que sacamos era de los 10 más leídos de los que salieron en el año, y desde Guatemala salió. Y que de hecho la primera autora es una ex estudiante mía que ahora hace el doctorado en México con mi ex asesora. Entonces, sí, afortunadamente estamos produciendo. Desde Guatemala se puede, que es un mensaje que siempre intento dar, que en Guatemala se puede, obviamente las condiciones son... Y también muchas veces hay personas brillantes, yo tengo estudiantes brillantísimos que uno dice, estos no le envidia a nadie, pero por problemas socioeconómicos, familiares, les es imposible salir. Entonces, justo lo que queremos es crear oportunidades para este tipo de personas, que yo he tenido estudiantes tan brillantes que me quedo así como... Lo que les falta es oportunidad. Claro, que les abran la puerta. Sí. ¿Y este artículo, el que está entre los más leídos, de qué trata? De hecho, es bonito porque es un resumen de 3 investigaciones. Entonces, que las conjuntamos. Es justo analizar la actividad de estas galaxias, modelarlas, que en física pues les tenemos que aplicar modelos matemáticos y si son coherentes con la física, pues tiene sentido. Y también justo el modelo. Entonces, sí está muy bonito porque justo explicamos las altas energías, que es lo que aún no entendemos muy bien de este tipo de galaxias. Estas galaxias se emiten en todo el espectro electromagnético que va desde radio hasta rayos gamma, incluyendo partículas subatómicas como neutrinos y rayos cósmicos, que son otro tipo de cosas, pero sí, de eso trata este artículo, sí. Wow. ¿Y qué piensa de cómo cómo se retrata todos estos fenómenos en ciencia ficción y en películas y eso? Ha ido mejorando, puedo decirlo, afortunadamente. Por ejemplo, en la película Interestelar, el asesor científico fue un premio Nobel. De hecho, si ya han tenido la oportunidad de verla, y si no, mírenla. Cuando ven el agujero de gusano que está allí, esa fue simulación de un astrofísico. Oh, wow. Y también Gargantúa, que es el agujero negro, era una simulación tan genial que cuando salió la imagen real, salió borrosa, pero bueno, esos tenían asesores científicos buenos. Ahora hay otras que prefiero no mencionar el nombre para no generar polémica, que uno salía llorando de lo que confunden más de lo que orientan. Pero sí, bueno, creo que es otro nicho importante para la gente en ciencia, asesoría en ciencia ficción. Súper, sí, porque cuando me iban contando de su trabajo de investigación, justo estaba yo pensando en Interstellar, pero yo dije, a lo mejor me equivoco pensando en Kip Thorne ciencia es el que fue el asesor del premio Nobel por ondas gravitacionales, es un experto. Y, por ejemplo, Isaac Asimov, que es uno de los que ha escrito ciencia ficción genial, las fundaciones, él tenía formación científica, él era físico. Entonces, sí ayuda este tipo de asesorías. Bueno, de hecho, también en Viaje a las Estrellas, hay una propuesta de viaje en el tiempo que es usando la métrica de Alcubierre, Miguel Alcubierre, un físico mexicano que ha venido a Guatemala, un tipo genial. Y bueno, es gente que uno dice, sí se puso a investigar para que sonara creíble lo que aparece. Sí, la verdad sí, da gusto. Y ahora hablemos de su investigación, Glenda. Cuando estuve en Japón y estuve en ese laboratorio y tomaba esas muestras, pues, ¿en qué consistía su investigación? Bueno, las investigaciones en aquel entonces, como en Japón, había mucha infección respiratoria, ¿verdad? Pero regularmente, pues, hay algunas bacterias que en ese momento se identificaban que aparentemente no causaban patogenicidad, pero que sí la estaban causando. Y lo que se estaba viendo era que los niños la tenían y como los abuelos también los cuidaban, entonces los abuelos se contaminan.
contagiaban. En los niños no eran patógenas, pero en el adulto sí. Sí. ¿Verdad? Entonces se estudiaba la... Como mamá de niños chiquitos. Exactamente, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que digamos, los grupos que no deben de... que regularmente esa bacteria está en determinado lugar, en la garganta, en el tracto respiratorio, que no debe de causar enfermedad, porque el mecanismo de defensa es apropiado, ¿verdad? Es un nicho apropiado, en este no funcionaba. Entonces ya a esas células se les aplicaba, mire, técnicas usted no se pueden imaginar. Primero la identificación, qué era lo que estaba causando la resistencia. Entonces ya no es algo así muy superficial. Se iba uno con las muestras a electromicroscopía, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que se hacían extractos, se inyectaban animalitos pequeños para ver qué era lo que causaba en la célula, por ejemplo, ¿va? Se hacían investigaciones sobre cómo se adhiere, por qué se adhiere más en una persona adulta mayor y no en el niño. Entonces, todo ese mecanismo que hay, que bueno, ¿verdad? Es toda esa señalización celular que hoy se conoce mejor todavía. Entonces, ¿cómo es que interactúa? ¿Qué cambios hay en la célula normal que eso permite que provoque enfermedad? Y ahí se sacaba el ADN, ¿verdad? Se hacían densitometrías, y una serie de ópticas, ¿verdad? Por supuesto, ese tipo de... y una cantidad de reacciones que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, a mí me costó, porque esa es la ciencia al principio, ¿verdad? Y honestamente le digo, al principio la ciencia para mí, cuando me la calificaron, era C. Ajá. Porque yo tuve que luchar desde las 8 de la mañana hasta las casi 12, 1. Ponía a correr una prueba de ADN y tenía que irla a parar a las 3 de la mañana. Entonces, porque no tenía esa orientación, ¿verdad? ¿Verdad? O de ADN, perdón. Entonces, pero en eso se basó, ¿verdad? Era desde el inicio. Desde usted tomar la muestra, ir a veces hacíamos grupos focales, tomábamos muestras, llevamos la muestra, se conservaba la muestra correctamente. Después, todo ese proceso era muy básico, eso no se escribía. Pero sí ya todo lo que era, digamos, biología molecular, ahí pues está escrito. Si usted lo busca, ahí aparecen los nombrecitos ahí propios y colaborativos también, ¿verdad? Pero ya cuando regresamos a Guatemala, esas eran en tema de bacterias respiratorias, ¿verdad? Y luego también habían algunas investigaciones colaborativas de personas que tenían HIV en Asia, ¿verdad? Pero que también tenían ciertas bacterias que no son comunes en otros lugares. ¿Por qué estas sí en este lugar y en otros no? Cuando hay una enfermedad que uno deprime, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de explicaciones se van, pero tenían también, imagínese usted, unas grandes bodegas refrigeradas de cuántas tubitos de bacterias que cuando usted quería hacer una investigación, usted las sacaba, las recultivaba y las volvía a guardar y volvía a usted estar cultivando para... ¿verdad? Hacer. Tuvimos una colaboración de allá desde Japón con el doctor Mejía, que en paz descanse, que era infectólogo del Roosevelt. Inclusive eso es una ventaja, ¿verdad? Que uno inclusive puede llevar muestras, hacerle ciertas pruebas. El doctor Mejía presentó unos datos en un congreso de unas bacterias de acá que eran resistentes a X antibiótico, pero después de que usted las cultiva con muchas veces, pierde. Entonces hay que investigar por qué está pasando, dónde está pasando, ¿verdad? Sí. Entonces ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Se hizo en ese momento, fueron 8 en total. Ahora, de allá para acá, como le cuento, pues he trabajado en proyectos, pero una de las cosas que me satisface en estos momentos, ya llegando después de la tercera edad, es y gracias a la red también, ¿verdad? Por ejemplo, he sido revisora de artículos, ¿verdad? Para grupos de guatemaltecos fuera de Guatemala, también pues apoyo en revisiones de tesis, motivo mucho a la motivación, ¿verdad? Sobre todo para esos estudiantes excelentes que tienen bonitas ideas y que hay que, pues, encaminarlos a la investigación e ir más allá, que solamente ser descriptivos y eso. Entonces también he trabajado ahora en metodologías de investigación y en este momento estoy pues apoyando a la Universidad Da Vinci de Guatemala, ¿verdad? No estoy haciendo propaganda, pero estoy en la Facultad de Enfermería, vea usted, soy médico, pero enfermería, pero estamos tratando que enfermería publique. Entonces, estamos recuperando los últimos 5 años de tesis para ver cuáles de esos son potenciales para escribir artículos, ¿verdad? Y en algunas de las clases de metodología de investigación estamos fomentando ya la escritura, porque en Guatemala creo que ahí está una gran debilidad. ¿Cómo se escribe?
qué se debe escribir. Exacto. Entonces, ¿verdad? Entonces, esa es otra situación. Y en algún momento apoyando otras universidades también en cursos de metodología e investigación, fomentando otras metodologías, por ejemplo, de revisión bibliográfica bien rigurosa para que puedan publicar sus artículos en biología molecular. O sea, propiamente no en este momento yo no estoy produciendo, pero sí revisando tesis y haciendo que lo que se publique pues sea ideal. ¿Verdad? Que aprendamos también, como les digo a los estudiantes, ya no a publicar porcentajes, ¿verdad? Sino tenemos que aprender a triangular, le digo, variables, ¿verdad? Así como en el área de ustedes se miran tantas cosas, pero hay que dar una explicación como más científica también, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que apoyar a los muchachos. Y luego que lamentablemente las tesis hoy día se ven como un trámite más, pues es un requisito de graduación o de colegiación y ya estuvo. Pero si se van a poner las tesis al servicio de la ciencia y de la humanidad, digamos, pues qué mejor. Así es. Ahorita llamamos un grupito solo para mostrarle, pero ellas no se han desesperado. Son unas enfermeras maravillosas de Petén. Llevamos 10 meses creando el marco teórico. No terminamos. Pero no terminamos, ¿verdad? Así. Sí, y esto que decía de la resistencia a las bacterias, creo que es uno de los problemas más grandes que se viene en este siglo, ¿no? La resistencia a los antibióticos. Sí, así es, correcto. Y más en Guatemala cuando no hay... Bueno, no quiero decir eso, pero nosotros en cualquier lugar mejor hago la parte balanceada. Pero aquí hablo con libertad, no se censure. En otros lugares, en otros países, usted no puede adquirir un antibiótico si no está recetado por el médico. Acá nosotros... Yo he sido observadora, ¿verdad?, dentro del marco de la metodología científica y estoy en una farmacia y entonces, disculpe, ¿y qué podría tomar? Pues le queda bien la ciprofloxacina y también puede tomar tal cosa, le dice la misma señorita de la farmacia, amoxicilina, y bueno, ¿cuál de esas? Cuando una es más cara, otra es más barata, ¡pum!, y se lleva la más barata. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en la costa también nosotros como médicos también tenemos que tener un avance en este tipo de cosas porque estamos volviendo también resistencia a algunos, ¿verdad? Yo hablo así en general, ¿verdad? No digo puntualmente de dónde y exactamente, pero algunos medicamentos también ya se están volviendo para ciertas enfermedades resistentes, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Luego los protocolos gubernamentales tienen un tipo de antibiótico porque son más accesibles, pero esas ya no pegan, como decimos nosotros, porque ya se han comprado los medicamentos fuera. Todo eso es tremendamente, por eso ahí entra la biología molecular. Sí. ¿Verdad? La biología molecular, entonces hay que trabajar con ese tipo de herramientas que son un poquito caras, pero que nos dan, ¿verdad?, una cierta validez en cuanto a los tratamientos, ¿verdad? Entonces por ahí va el asunto. Sí, yo tengo la fortuna que mi mamá es farmacéutica, entonces yo no me dejo llevar tanto por opiniones de gentes, pero sí me pasa mucho en estos chats de mamás, ¿verdad? Sí. Y YouTube, Twitter. Sí, que el fulanito tiene infección de garganta. ¿Y le cayó bien? Y es como, dale tal cosa. Y entre mamás y mamás le dice así como, comprarle, no sé, ácido clavulínico, no sé qué, clavulín, no sé cuál. Y uno dice, pero ¿y cómo sabe si es bacterial, si es viral, si es otro tipo de cosa? Incluso como que, sí, tiene infección estomacal y puede haber sido una indigestión, digamos. Y ahí andan recetándose entre ellas con antibióticos. Es tremendo eso. Es un problema. ¿Cómo luchar con eso? Eso es complicado cuando no hay reglas o normativas, ¿verdad?, que sean estrictas. Es parte de también la falta de tradición científica, porque yo me formé en astrofísica, pero a mí me dice alguien, tómese esto, pues uno se investiga, se pone a leer, retroalimenta, busca a la persona que es experta o experto y entonces ya toma una decisión. Así es. Sí, y desde las ciencias sociales les ha decir que esa ausencia de pensamiento científico es un problema grande. Incluso en mi campo, yo soy politóloga, pero yo veo que hoy día cualquiera opina de política pública, de política internacional, que es democracia, que es república, no sé cuántos, como estos señores y señoras que se ponen a recetarle antibiótico a la otra gente. O sea, es el mismo fenómeno. De falta de pensamiento crítico, de rigurosidad, uso del método científico, exactamente. De acuerdo, ahí estamos totalmente de acuerdo, porque eso le decimos a los estudiantes, bueno, en mi caso, ¿qué es investigación? No, yo no necesito que me digan, que me reciten libros, ¿va? Yo les digo simple y sencillamente, el que no lee no puede escribir. Y si usted no lee metodologías, no puede escribir su protocolo. Si usted no lee los textos o los temas importantes, no puede escribir su marco lógico.
Y si usted no lee sobre ese campo, tampoco puede formular la pregunta. Entonces, tiene que leer para poder escribir y ser muy observador. Y yo creo que eso es algo que nos tenemos que preparar. Claro. Bueno, yo lo hablo como madre, pero creo que también como profesores y demás, porque vienen generaciones que ya no tienen hábito de lectura. Sí. Es decir, todo es inteligencia artificial. Y foto. Que por cierto a mí me encanta, yo soy fan. A mí también me gusta, pero también leo, o sea, claro. Es un balance, pero vienen generaciones que no saben leer, o sea, saben leer, descifrar un código, ¿no? Sí. Pero no leer como activamente, ¿no? Atacar la lectura, hacerse las preguntas, buscar, contrastar y todo ese tema. Sí, creo que es algo que para lo que nos tenemos que ir preparando. Así es. Volviendo a sus experiencias en el extranjero. Bueno, Glenda mencionó que ella 3 veces tuvo que aplicar para lograrlo. En su caso, ¿cómo fue? Yo tuve suerte. ¿Ah, sí? Sí. En la primera que apliqué me aceptaron en 2 posgrados, uno en física y uno en astrofísica. Ahí fue donde tomé la decisión, bueno, era física de partículas o astrofísica. Decidí astrofísica. La UNAM en México, pues, me enamoré y me fui. Y sí, y luego para Brasil, ahí sí apliqué a 8 y me aceptaron en 3. Y tomé la que me llegó primero, como dicen. Ya había aceptado cuando me llegó otra. Y bueno, pues ni modo, ¿no? Ya había aceptado, no podía. Y sí, fue complicado porque, digamos, el posgrado es otra realidad. En licenciatura uno está acostumbrado, ritmo de estudio, ritmo de vida. Estos posgrados tiempo completo, por algo son tiempo completo. Uno ahí pasaba noches sin dormir con mis compañeros, medio comer, entregando tareas 6 de la mañana. Claro, el instituto nos da todas las facilidades, teníamos oficina 24 horas allí, seguro, comida. No, comida no mucho, había una maquinita de esas de Coca-Cola, pero cuando uno es joven eso es lo que uno quiere, ¿no? Una maquinita ahí con estas frituras y estos. Pero sí estuvo fuerte el salto en cuanto a ritmo de trabajo. Y sí, me fue bien porque la beca me cubría un salario y yo tenía que buscar dónde vivir en México. México es genial, bueno, para mí es un lugar que se convirtió pues en mi casa con el tiempo porque pues allí vivía, la gente de México es muy receptiva, aparte Ciudad de México tiene todo para ofrecer, entonces comida, cultura, todo. Caos también, y a mí me gusta un poco el caos, y yo en Latinoamérica en la física también se estudia el caos, también se estudia el caos y son sistemas no lineales y ya es un reto un poco más fuerte, pero sí, afortunadamente esas becas ya no existen, pero volvemos a lo mismo, es un sistema que ya funciona y ya tiene. Entonces México ofrece becas a los que están en posgrado. Uno entrar al posgrado tenía una beca segura, que es algo que aquí aún carecemos y se está trabajando en eso porque sí me consta, he estado en un consejo ahí consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se está trabajando una propuesta de becas justo replicando lo que ya existe en otros países, no hay que inventar el agua azucarada, becas de reinserción, becas de apoyo a finalización de tesis, becas de apoyo de participación en estancias. Y sí, así fue mi experiencia, 2 años de maestría, 4 doctorados, 2 de postdoctorado y regresé. ¿Y en Brasil también era estatal el instituto? Sí, era el Instituto Nacional de Investigaciones del Espacio, es donde ellos trabajan toda la tecnología espacial. Brasil es bastante descentralizado, aunque claro, la mayoría es en Sao Paulo. El estado de Sao Paulo, parte de los ingresos del estado están exclusivamente para ciencia. Eso es algo que me fascinó. Parte del ingreso bruto del estado, único fin ciencia, y único fin con un límite en cuanto a lo que se va en ejecución. O sea, tenía que ser ciencia. El 5% era para las personas que apoyaban, secretaría y todo. Entonces sí estuve en el Instituto Nacional de Investigaciones del Espacio, en un pueblo para estándares brasileños con más de 2 millones de personas. Se llama São José dos Campos, a 2 horas de la capital de Sao Paulo. Ahí tenían ingeniería aeroespacial, astrofísica, tenían geofísica espacial. Y sí, ahí estuve 2 años cuando me cayó el correo de que estaba la oportunidad de regresar a la San Carlos, mi alma mater. Mis padres fueron docentes en San Carlos. Entonces me ayudó a decidirme. Sí, lo que me impresiona es que no estamos tan lejos. Es decir, tanto geográficamente como culturalmente no estamos tan lejos ni de México ni de Brasil.
uno diría, sí, astrofísica y que, bueno, solo en algún país súper desarrollado, europeo, Sí, Estados Unidos, ujú. etcétera. Es decir, si es posible hacerlo desde el llamado tercer mundo Sí, o desde sí. países en desarrollo, ¿no? Sí, sí. La diferencia, creo yo, es esa inversión estatal en ciencia. Justo, justo, y que muchas veces estos países ofrecen ciertos ambientes que no se tienen en otros. Ujú. Los mejores telescopios están en Chile, Ujú. por el cielo de Chile, que es algo que Europa no tiene. Entonces esas ventajas también hay que aprovechar y bueno, y estos consorcios implican tener gente preparada en el país. Sale más barato preparar a la gente en el país que llevarla a trabajar ahí. Ujú. Entonces eso es un polo de desarrollo. De hecho, Hawái también tiene, bueno, es el norte, pero justo en las zonas donde están las comunidades de primeros, de First Nation. Entonces también es importante porque es, bueno, eso también requiere mucho de ciencias sociales, Ujú. empalmar el desarrollo con las tradiciones. Entonces es un reto en todo sentido, continuo aprendizaje. Y uno no creería, pero por ejemplo hay expertas y expertos en todos estos países latinoamericanos que pues, no son tan visibles, Ujú. pero ahí están. Y digamos, al volver a Guatemala, el equipo, los telescopios y demás, porque digamos, sí han podido publicar, o Sí, sea, sí, ya sí. dijo, estaba muy contento con las publicaciones, Ujú. etcétera, pero se hacen alianzas en el extranjero para el equipo, se usa equipo nacional, ¿cómo funciona eso? Sí, digamos, yo tengo la suerte que trabajo con datos de un observatorio que se llama Fermi, que es de NASA, y los datos son públicos. Digamos, NASA tiene la política que el primer año es privado, a partir del primer año se vuelve público. Y también he tenido la fortuna de mantener colaboración con gente de otros experimentos. JOC es el con el que he colaborado, que, digamos, yo no soy parte de la colaboración porque para eso hay que dar dinero. Ujú. Y Guatemala no está en esa posición. Pero si uno contribuye en un trabajo, entra con la figura de investigador invitado. Entonces yo hago una contribución importante al paper, entonces logro entrar y publico. Y entonces así, y bueno, también afortunadamente hay cierta física que lo único que requiere es un ordenador, ya papel y lápiz ya no, eso ya es del siglo pasado, ya esas imágenes de la pizarra haciendo, ahora ya son métodos numéricos, inteligencia artificial, Ujú. etcétera. Entonces afortunadamente he podido, y sí, digamos, la pandemia entre las pocas cosas rescatables fue que acercó la virtualidad, entonces ya era independiente. Unimos el grupo de Guatemala y México, teníamos reuniones todos igual, todas y todos. Y entonces sí, digamos, afortunadamente yo también hago un poco de teoría. Ujú. Entonces para la teoría no necesito grandes observatorios, los necesitaré para validar la teoría. Ujú. Pero así es como he ido, bueno, hemos ido produciendo acá en Guatemala. A mí me gustaría, no Sí. sé si puedo, digamos, Sí, por retomar favor. lo que él Ujú. decía. Por ejemplo, nosotros no necesitamos inclusive esa cantidad de equipos, Ujú. porque generar investigación a través de las redes de apoyo es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en medicina, yo estoy casi segura, porque no voy a decir los lugares, tenemos metadatos Ujú. que están ahí y no hay publicaciones, ¿verdad? Podemos hacer el antes y el después. Sí. No voy a decir las áreas ni en qué lugares están porque existen. Ujú. El problema es que no se publica, ¿verdad? Mm. Entonces, ya tenemos algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, en pandemia, ayer precisamente platicamos con alguien, nosotros tenemos datos de primera, segunda, tercera ola, las variantes, ¿dónde están? No hay documento. Y esos datos están. Ujú. Tenemos una cantidad de datos preciosos, digamos, en temas médicos, más ahora, inclusive por decir algo, datos tomográficos de resonancia magnética, Claro. que usted va a lo privado, se lo entregan a uno y uno se lo lleva al médico. Ujú. Pero, ¿qué pasa con toda esa base de Claro. datos? Entonces, Sí. sí tiene que haber un consentimiento, digamos, de la persona paciente. para poderlo Ujú. utilizar. Pero eso genera, o sea, ¿cuántas tomografías se hicieron en X, vea, pensando que era este diagnóstico, pero se identificó que a través de estas, pues usted sabe, los rayos, ahí entra ya también aquí, ¿verdad? Los Gamma. rayos, sí. Entonces, nosotros evidenciamos que el mejor corte, pues, qué sé yo, pero entonces lo que sucede es que lo que decían en esta red que estamos ahorita trabajando eso de los artículos, ¿verdad? Porque es una retroalimentación para todos, que decía el profesor ahí, que es tico, muy bueno, Ujú. es de geología, que hay tanto material para publicar acá sin tener esa cantidad de equipos, digamos, tan sofisticados y caros, pero que a través de la red se hacen trabajos colaborativos y existen esas bases de datos, de metadatos, donde uno puede ingresarlos, siempre y cuando, ¿verdad?, pues se acomoden pero existen. Ujú. El problema es que no estamos escribiendo. Y Claro. ahí viene el otro punto que dijo, que lo tomó también, la burocracia.
O sea, ¿quiero dar esos datos o no? ¿Y por qué? Bueno, si no soy yo, pues no los doy. Pero hay alguien que tiene el ojo y dice, yo los quiero, sí, pero vaya a pedir permiso por acá, por allá, y termina usted perdiendo casi 6 meses y no le dan permiso para usar sus datos. Sí. No, y el hecho de que, pues, están ahí los datos, pero es como decir, sí, ahí hay una mina de oro, ¿no? Alguien tiene que ir allá a minarlo, sacarlo, sentarse a escribirlo, etcétera. Y esa persona necesitará un salario, dedicación de tiempo completo, etcétera. Eso. Exacto, ese incentivo, ¿verdad? Claro, para poder investigar, porque nosotros pasamos, a mí me he pasado leyendo a veces, que eso venía platicando de acá con mi amiga, yo me paso leyendo mañana, tarde, a veces me dan hasta las 2, 3 de la mañana, pero yo estoy contenta de leer y me salen una serie de ideas y a veces las tesistas le dicen a uno, mire, yo quiero trabajar en esto, pero ¿qué quiere usted? Voy a pensar, y me empiezan a decir, bueno, ¿y sobre esto qué sabe? Entonces uno también apoya, ¿va? Entonces, hay bastante que trabajar acá. Aquí también hay todo un universo. Es más complejo. Exactamente, no, porque también para hacer investigación en medicina usted tiene que tomar en consideración una serie de cosas, más ahora que está trabajando la epigenesia, ¿verdad? Biología molecular, y por ejemplo, pues él habló de los rayos del sol, pero los rayos del sol, cómo nos están afectando a nosotros, también, claro, cómo está cambiando la genética, cómo eso hablábamos hoy con los alumnos, ¿verdad? Con toda la señalización que nosotros tenemos, cómo nosotros nos impacta el medio ambiente, ¿verdad? Para cómo generamos esas enfermedades y todo, observemos y esto y lo otro, y les daba yo ejemplos así hasta lo más, no nos dediquemos que si vamos a salir de licenciados químicos, biólogos, químicos, farmacéuticos, médicos, a solo hacer la recetita o a firmar el informe, no, tenemos que ver más allá de los datos que están saliendo de ahí, y podrían salir unas investigaciones, yo estoy casi segura. Yo pertenezco a una red, por eso yo siempre hablo bien de las redes, claro, a una red de que son gentes que son biólogos. Yo no soy bióloga, pero trabajé a través del proyecto de la cooperación Chagas. Claro. Es un grupazo. Sí. Es un grupazo. Ahí está Carlota Monroy, Antonieta Rodas, está en Nela, está también Moguel, que está ahora Bárbara, en México, ¿cierto? Sí. Otras están en Australia. ¿Usted las conoce? Ya veo. Imagínese. Es que eso sí tiene Guatemala pequeñas. ¿Verdad? Es una maravilla. Y mire, aquí hay un potencial de recurso humano tremendo. Así. Sí. Solo ahí están los metadatos, ahí está la base de datos que él dice, no es el digamos, ese telescopio que nosotros necesitamos, aquí está el telescopio, mira, ahí está el otro telescopio, pues, y toda esa red de mujeres, hombres, prodigios, ¿verdad? En su rama. Entonces que se queda uno aquí, en ese arranque, ¿verdad? Pero seguimos haciendo la lucha. Y a los estudiantes que quisieran salir, digamos, y buscar oportunidades afuera, pues teniendo no solo la oportunidad de haber sido becaria, sino claro, además de haber trabajado en cooperación, claro, pues ¿qué les diría? Bueno, en mi caso yo siempre apoyo a las personas, no les digo solamente Japón, está Corea, COICA, a través de COICA, Taiwán, mi hija ahorita está becada en Taiwán, después de estar becada en los Estados Unidos, ahora se fue a Taiwán. Mire, tienen que salir porque la mente tiene que abrirse, ¿verdad? Y solo de esa manera también pueden ellos aprender dentro de todo ese marco lógico de un proyecto de investigación a resolución de problemas. Mientras tanto estamos así como muy, ¿verdad? Como aquí estamos y no puedo, salgan. Entonces hacen esas redes de apoyo, ese asunto colaborativo. Por ejemplo, en Japón, ellos querían muestras de Guatemala, ¿verdad? En Taiwán, mi hija ahorita, estamos haciendo un estudio colaborativo de la facultad de allá conmigo y hasta mi sobrina, mira, hagamos las encuestas, ¿sabes? Y entonces van a hacer un estudio aplicado ahí, comparando los datos de Guatemala, ¿verdad? Con el adulto mayor, con los del adulto mayor allá. Entonces, ve usted cómo se va haciendo eso. Tienen que salir, ver otros sistemas, ¿verdad? Que vean que se puede hacer más, quien quita, y eso, ellos cuando regresen, pues pueden ser ese motor con esa facilidad de poder aperturar. Ahorita yo puedo dar otro ejemplo. La decana de la Facultad de Da Vinci es una ex becaria, ¿verdad? Ella es una enfermera, pero es una maravilla de persona. Otra ex becaria está de coordinación en biología molecular allá en el Istmo, promoviendo, ¿verdad? Evelyn se llama ella.
allá en el ENAP, en el Laboratorio de Entomología Aplicada, Antonieta Rodas, que se quedó, ¿verdad? Siempre con respaldo de todo el equipo. Y así yo le podría ir diciendo, yo te conozco, pero miren, yo estoy maravillada de cuánta gente hay, ¿verdad? Una situación con Guatemala es que se da mucho el síndrome del impostor. Y es que, no, me va a ir mal, ¿para qué intento si me van a rechazar? Y hay claro, que ayudarlo, no es fácil salir, no es fácil, no es que uno va a llegar a un podrado y va a ser todo un camino. Y también tenemos cierta timidez, entonces mientras yo llegué al podrado y veía que venía el súper top investigador de clase, y mis compañeros, ¿qué tal Antonio? Así de su nombre, yo como, pues, como le dicen así ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Y así como pares, ¿no? Y eso para mí fue de los primeros, aquí las cosas son diferentes. Pero no les decían doctor, licenciado. No, nada, en cambio aquí casi que quieren que les diga uno magister, doctor. Ya llegaba Alejandro Raga, que es el super investigador que tenía el barco, y los estudiantes, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Y él, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así, de igual, pares, o sea, y eso muchas veces nos da timidez, así, no voy a preguntar porque qué van a decir mis compañeras y compañeros. Nos preguntaban así en automático, y eso también cierra puertas a veces, una pregunta puede ser, de hecho mi caso fue así, yo llegué a México, al Instituto de Astronomía, porque en una estación de buses estaba un investigador y me acerqué a saludarlo. Y nos invitó a conocer la UNAM, y eventualmente me enteré que era el esposo de quien ahora fue mi asesor. Y fue porque en una parada de bus, en una estación de bus de Morelia a Ciudad de México, nos animamos a ir a saludarlo. Exacto. Sí, pero eso es, para mí la creación ¿Cómo lo es buenísimo. ¿Cómo supo que él era investigador? Es que habíamos ido a una escuela de verano y él había dado un curso. Ok. Entonces, sí, eso ya tiene un poquito más sentido. Entonces, cuando estábamos regresando de Morelia, él estaba en la misma estación de buses y pues hablémosle, ¿no? Él es de la UNAM. Y de inmediato nos invitó a visitar y nos enseñó las instalaciones. O sea, hay que perder la pena. Hay que perder la pena. Sí. Y ahí dije, puchica, que veo a la gente, tiene cara. Encima en Ciudad de México. En el centro de Ciudad de México. Es investigador físico. Bueno, curiosamente sí pasa. Yo he ido a encuentros donde hay médicos, biólogos, químicos, y curiosamente la gente de física tiende como a reconocerse. Sí tenemos ciertos desperfectos, tal vez, no sé cómo llamarlo, pero era curioso porque estaba yo sentado y bueno, no sé, y de repente veo de la par, empiezo a hablar y, sos físico, ¿verdad? Sí, así que, bueno, pero tal vez puede pasar, pero sí. Sí, pues. Así que dejar de lado el síndrome del impostor, ese sería su consejo importante, para las personas que quieren salir. Sí, porque yo lo he visto mucho, que no se creen capaces y se cierran puertas sin siquiera tocarlas. No, sí, terrible. No, hay que atreverse e intentarlo, ¿no? Sí, en mi caso yo, afortunadamente, profesor, ¿verdad? A mí me dejaron ensayo-error, porque había recursos, pero entrar a la investigación así en los laboratorios, cuando tenía que estar uno midiendo perfectamente y una y otra vez, y también otra de las debilidades que nosotros tenemos no sé si, ¿verdad? Usted me corrige, porque también en mi época era diferente. Pero estoy viendo también que hay una debilidad también en investigar. Entonces, ese síndrome de impostor también nos hace sentirnos a veces chiquititos. También no solo por esa timidez, sino que eso no lo puedo hacer yo. Me da miedo tocar el equipo, porque lo puedo arruinar, porque miren, nosotros con los compañeros que estuvimos, está un chino, uno de Camboya, uno de Paraguay, echamos a perder una cantidad de cosas, porque de veras, es que así es la investigación, claro, ¿verdad? Claro, sí. Para eso tiene que haber presupuesto, ¿verdad? Y luego 2 años, nada de que 3 mesecitos, ni 6 meses, 2 años. Claro. Así. Tremendo, ¿verdad? Sí. Pero es muy bonito, ¿verdad? Inversión en equipo y en tiempo. En tiempo, sí. Lectura, desvelos, como dice, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se viene para el futuro, Glenda? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Bueno, ahorita, digamos, estamos, básicamente yo estoy ahorita en la docencia, ¿verdad? En la Universidad Mariano Gálvez, en la del Istmo, en la Da Vinci. En un momento estuve también en la Landívar, ¿verdad? Y me invitan a dar conferencias cuando hay oportunidad, pero ahorita lo que estoy más enfocadita también es en promover, tal vez ya no desde mi persona, pero que hagan bonitas investigaciones, ¿verdad? De tesis. Y que sepan la diferencia entre las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado,
¿verdad? Que aprendamos a escribir, ¿verdad? Entonces, como bien decía el profesor que nos está enseñando ahora una retroalimentación por ahí, hay que aprender a hacer un buen abstract y que no se vaya a quedar, que primero sea como un dinosaurio, pero que después cuando uno lo termina leyendo, el título está bonito, pero el abstract se quedó como un pequeño rex, sí, otra línea. Entonces, eso es el reto, ¿verdad? Probablemente, no sé, en algún momento pudiera ser, porque tantas becas, yo todavía me atrevo a ver las becas y dice postdoc o esto. Ay, pero la edad ya no, ¿verdad? Porque yo soy de la tercera edad. Pero por lo menos incentivar a los jóvenes que salgan, que investiguen, ¿verdad? Que publiquen sus artículos, que no se queden estancaditos, ¿verdad? O sea, que no se sientan así como un abanico repleguito, sino que extiendan el abanico, que hagan un menú, que no piensen en medicina como medicina médico-paciente, que en enfermería no piensen en médico-paciente, sino ver más allá, ¿verdad? Todas las dimensiones, ahí sí entra ¿verdad? Las dimensiones que existen y que pueden ser condicionantes y determinantes de una enfermedad que no tiene que ver solamente de persona a persona, ¿verdad? Eso, básicamente, ¿verdad? Pero si yo tuviera la oportunidad, pues claro, pero digamos con las redes uno puede apoyar, ¿verdad? Revisión de pares y esas cosas, aunque uno realmente no aparezca como autor principal, que no es necesario tampoco, ¿verdad? Claro, sí. Ajá. Rodrigo, ¿y para usted el futuro qué se viene? Sí, digamos, ahorita lo que más me está consumiendo tiempo, pero a la vez emocionado porque logramos entrar en un consorcio financiado por la Unión Europea, y para que vean cómo es la gente de astrofísica. El nombre es el Bongo, es continuación de la conga. Entonces ahí es donde sabe uno que es latinoamericano el proyecto, porque esos nombres son muy, muy propios, que es educación a través de la investigación. Y es justo un esfuerzo unificado entre países, sobre todo de Sudamérica Andina, y ahora estamos 3 de Centroamérica. Y bueno, estamos trabajando justo en diseñar los módulos, en las comunidades, etcétera, y continuar la investigación y formando estudiantes. Digamos, los estudiantes son el futuro, el presente también. Yo les digo, ustedes van a ser las expertas y expertos, yo les estoy asesorando, ustedes se tienen que volver quienes van a saber ese tema. Y también son futuros colegas, entonces sí, ahí estamos formando estudiantes y bueno, sí hay muchísimo por hacer, creo que docencia, ¿verdad? Academia, docencia, investigación, extensión, también la divulgación de la ciencia es fundamental. Somos beneficiados, somos privilegiados quienes tuvimos acceso a la ciencia, hay que compartirla, es un bien común. Así es. Entonces, y sobre todo con niñez. Y ya es más bonito también. Y eso sí, cero filtro. Las niñas y niños preguntan cómo viene, ¿no? Cómo viene. Entonces ahí es donde uno sabe si sabe el tema. Ahí se da cuenta uno si sabe el tema. Hay una cosa interesante con lo que dijo ahorita acá él. Fíjese que un grupo de alumnas que están haciendo su artículo individual, ¿verdad? Pero como en la facultad hay de Centroamérica, Ecuador, Honduras y todo. Pero inclusive hay algunas normas y reglas de X país en Centroamérica en donde un X reactivo no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que de parte de la maestra, que en este momento era yo, pues es su catedrática, le hice el contacto con una persona acá, de X lugar. Entonces ya se puede contactar esta alumna del X país centroamericano, acá, aquí sí se puede adquirir. Entonces, ¿cómo lo llevamos allá? Esa es otra cosa. O como ella viene a hacerse su pasantía de una semana para correr las muestras, por ejemplo, ¿verdad? O digamos en el caso de si quieren hacer estudios comparativos, ¿verdad? Que hubo un chico que quería hacer sobre los robles, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Para ver la genética de los robles, no sé qué. Entonces Honduras con Guatemala, entonces ¿a quién buscamos aquí en Guatemala? Entonces nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo también, que ellos vean que sí pueden tener personas que les pueden apoyar, que les pueden dar datos, que se sientan cómodos en ese ámbito para generar investigadores, porque si no, siempre van a querer salir, buscar un trabajo X y ya. Claro. Sí, como mantener ese deseo de buscar, de aprender, de sorprenderse también a veces, me imagino, ¿no? Porque muchas veces uno inicia una investigación pensando en una cosa y termina encontrando otra totalmente. Con otros 5 proyectos. Con otros 5 proyectos más. Correcto. Pues muchísimas gracias a ambos por venir a compartirme sus experiencias. Gracias. Pues yo siempre aprendo mucho en estos episodios, pues conocer un poquito de qué van las investigaciones de cada quien. Y bueno, gracias también a la audiencia por permitirnos pues acompañarles un día más y contarles estas historias. Y nos vemos en una siguiente. Gracias. Gracias. Gracias por habernos.